Bien, hoy dijimos que íbamos a empezar un estudio y una lectura del libro de Isaías. Así que espero que haya traído su Biblia, donde anotar en lo posible, porque sé que esto va a ser de bendición para nosotros. Pereza con mis apuntes. Bien. Gloria a Dios. Entonces, el objetivo de nosotros es leer todo Isaías. De lógico, los martes no nos van a alcanzar de todo el año. No nos va a alcanzar porque el libro de Isaías es uno de los libros más extensos. Y aparte de eso, la idea no es leer capítulo por día, porque entonces iríamos a las carreras. Yo soy una persona que me interesa mucho leer la Biblia, sí, pero hay planes de lectura, por ejemplo, leer la Biblia en un solo año. Está bien, pero a mí me gusta más estudiarla que leerla. Entonces, yo creo que hoy, en este año nos vamos a centrar a estudiarla. No es un grupo de lectura, sino es un grupo de estudio, de devocional. Entonces, hoy vamos a tomar desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Más o menos es hasta la mitad. Vamos a tomar la primera idea de lo que encontramos en el capítulo 1. ¿Listo? Algunas cosas interesantes de lo que vamos a estudiar es que el profeta Isaías profetizó durante 40 años. 40 años, diga conmigo, 40 años. Es 40 años. Y es importante que usted y yo sepamos en qué situación estaba Israel, el reino de Israel. Sabemos que el reino estaba dividido en dos, en el norte y en el sur. Se dividieron. Recuerde que después de Salomón, después de que el Salomón muere, el hijo de él intenta tomar el reino y a ellos no les gustó porque el hijo de Salomón estaba haciendo peor de lo que en algún momento fue Salomón. Entonces el reino toma la decisión de irnos más tribus para el norte y dos hacia el sur. Entonces ahí queda dividido como Israel y Judá, ¿cierto? Eso hay que tenerlo claro. ¿Dónde estaba Isaías? Estaba en Judá. Entonces pasa una situación, pero Isaías profetiza tanto para los del norte como para los del sur, o sea, para toda la nación de Israel. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que va a suceder? Isaías comienza en el tiempo más o menos del 740 antes de Cristo y en el 722 viene la caída del reino del norte. ¿Qué quiere decir? Que Isaías comienza a profetizar cuando están en tiempos de guerra. Diga conmigo, ¿tiempos de qué? De guerra. Tiempos de aflicción, tiempos de situaciones difíciles. Imagínense, 20 años después de que comienza el profeta a hacer su labor profética, cae el reino del norte, las tribus del norte. Entonces es importante que usted y yo veamos ese escenario y podamos entenderlo. Entonces es un escenario muy, a veces complicado, un poco difícil, pero vamos a ver que el libro de Isaías trae esperanza. Diga conmigo, esperanza. Y eso es lo que queremos con esta lectura de todo el año, esperanza. La exhortación trae esperanza. La exhortación no tiene un fin de destruir, tiene el fin de corregir. Y esa corrección trae esperanza. Por eso es tan importante el libro de Isaías. Y vamos a encontrar muchas otras cosas. Es el libro del Antiguo Testamento que más habla de Jesucristo. Por eso es tan importante. Y es el libro que más toman los escritores del Nuevo Testamento para hablar. Es importante también eso. Entonces, sé que va a ser de mucha bendición. Vamos entonces a la lectura, por favor. Isaías, capítulo 1, versículo del 1. Vamos a leer primero del 1 hasta el 9 y ya finalizando leeremos los demás. Dice de esta manera:
visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dejemos hasta ahí. Comencemos a desarrollar todo esto que está acá. El versículo 1 tiene algo muy interesante. Nos comienza a decir quién es Isaías. Y ya sabemos que Isaías, ¿quién era? Un profeta. Pero aparte de que era un profeta, también tenía esposa y tenía 2 hijos. Él nos va a narrar más adelante quiénes son esos hijos. Poco habla del papá, casi nada. Habla del papá solo, que él es hijo de Amós. No más, no sabemos más de él. Pero lo interesante no es solamente quién es él, sino lo que comienza diciendo. Comienza diciendo visión, diga conmigo, visión de Isaías. Cuando encontramos esa palabra visión en el Antiguo Testamento, lo que está diciendo es revelación. Diga conmigo, revelación. No era que él tuvo un sueño y tenía dolor de estómago. No. Lo que él está diciendo es que esto es una revelación. De hecho, si usted no sabía, Isaías es uno de esos profetas que al principio nadie le creyó. Y se fue haciendo importante, fue cuando él ya murió. ¿Por qué? Porque vieron que la profecía se estaba cumpliendo. Entonces, esto es bastante interesante. Un profeta que al principio no lo escucharon, igual que muchos otros profetas, no lo creían. No creían que él fuera a ver ese porvenir como Dios se lo estaba mostrando. Entonces, la palabra que Isaías tiene aquí es una revelación. Y es que Dios se está dando a conocer y quiere dar a conocer su proyecto con Israel, pero no solamente eso, también hacia el futuro con Jesucristo. Entonces, por eso le dice visión de Isaías. Entonces, y dice cuánto tiempo es que él va a oficiar, durante cuántos reinados. Entonces dice el nombre de los reyes. En esa época no habían fechas así como desde el 700 hasta el, no, sino por los reinados, desde el rey tal hasta el rey tal. Entonces en este caso vemos que dice que desde el rey Usías hasta el rey Ezequías. Bien, vamos entonces ahora a materia. Ya lo coloqué en el lugar del tiempo, ¿no? Y ahora hablemos del versículo 2. Dice: oíd cielos y escuchad tu tierra. La revelación que Dios va a dar en esta palabra dice que pone por testigos a los cielos y a la tierra de lo que le va a decir al pueblo. ¿Qué quiere decir? Hay gente viendo lo que está sucediendo en nuestras vidas, son testigos. Dice, el cielo está como testigo de lo que yo voy a decirles. El cielo está como testigo de lo que yo estoy haciendo por ustedes y para ustedes. Y aún dice, y aún la tierra también será testigo. ¿Qué quiere decir? Lo que va a suceder lo va a conocer toda la tierra y van a ser testigos de que mi palabra es fiel y que se cumple. Eso es lo que comienza diciendo. Porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Este es uno de los versículos que más me llama la atención. Crié hijos. ¿Cuántos aquí han criado hijos? Eso. Entonces lo que está diciendo Dios no solamente está hablando, porque podríamos decir crié hijos, está hablando de Adán y Eva. No, está hablando de todo el proceso que ha tenido Israel. ¿Y a qué se referiría eso de los engrandecí? ¿A qué grandeza estar hablando? Está hablando de a lo que llegó Israel como nación. Uy, mire, conquistaron la tierra prometida, tuvieron reyes maravillosos. Salomón se dio a conocer como uno de los reyes más inteligentes de todas las naciones. Las naciones iban a pedirle a él consejo y conocimiento. David fue uno de los mejores reyes, llevó a la nación a una etapa de oro. Dios los engrandeció. Ahora, no dice que ustedes se engrandecieron, dice que Dios nos engrandeció. Si en algún momento nosotros llegamos a etapas de crecimiento y de lugares donde somos engrandecidos, tenemos que reconocer que no fuimos nosotros, fue Dios. Y entonces es interesante porque él dice, no solamente yo los formé a ustedes, no solamente yo los crié, no solamente yo los engrandecí.
O sea, dio todo lo que ustedes son hoy es gracias a Dios, es gracias a Él. Pero dice que lamentablemente ellos se rebelaron contra mí. Mire qué preocupante es esto. Y es que me preocupa porque eso es algo que se sigue repitiendo aún, porque eso está dentro de la humanidad. El deseo de seguirnos rebelando contra aquel que nos ama, que nos sustenta, que nos cuida, que nos engrandece, que nos provee, que guarda a nuestros hijos, que nos da familia. Es algo de lo que hablamos, por ejemplo, el día domingo. Recuerda que la decisión de ser esclavo de Cristo era porque Él nos dio todo y nos sigue dando todo, y es nuestro creador y es aquel que nos mantiene, nos cuida. Pero llega un momento donde el hombre se revela, y eso es constantemente que sucede en la humanidad. El hombre dice: no hay Dios, yo he hecho todo esto, ha sido por mí, ha sido por esto, ha sido por aquello. Entonces el hombre trata de sacar a Dios. Después de que Dios se lo da todo, el hombre trata de sacar a Dios. ¿No fue lo mismo que hizo Adán y Eva? Después de que Dios les da el jardín, después de que Dios les da todos los animales, que sujuzguen toda la creación, entonces intentan sacar a Dios de la ecuación. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si la serpiente les dijo: si comen del fruto, entonces ustedes serán como Dios. Ah, no queremos que Dios, o sea, en vez de ser agradecidos con el Señor por todo lo que han recibido y por todo lo que Dios ha hecho con ellos, porque los hizo más grandes que los animales, porque los animales no pensaban como Adán y Eva, porque solo eran ellos dos, o sea, era un puesto maravilloso. Pero lamentablemente ellos dijeron: no, nosotros queremos ser los que mandamos. Y desde ese momento vemos cómo el ser humano ha sido ingrato para con Dios. Entonces me gusta cómo el profeta comienza de esa manera. El versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora mire qué interesante este versículo, también es llamativo. Dice: el buey conoce a su dueño, ¿cierto? Entonces, y el asno al pesebre de su señor. ¿El buey qué es? Es un animal para arar, que ellos utilizaban para arar el campo, dice. Y dice: el buey conoce ¿a quién? A su señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el buey le hace caso a su amo, ¿cierto? Él sabe quién es el que le da comida, ¿cierto que sí? Por ejemplo, hay hermanos de aquí de la iglesia que trabajan con ganado, y cuando llega el hermano a la finca, dice que el ganado todo se reúne a recibirlo. Lo conocen. Miren qué interesante. Los animales, siendo el ganado como es, usted lo ve tan lento y parece que ellos no estuvieran como pendientes de nada, pero ellos saben quién es su amo. Interesante, ¿no? Siendo animales que no son la maravilla de la inteligencia y la maravilla de entender las cosas, pero saben quién es su amo. Y después coloca a otro animal, el más testarudo de todos, el que a veces más se revela. ¿Cuál es? El asno, el burro. Y dice: y el asno el pesebre de su señor. ¿Cómo así? Él sabe cuál es su casa, pero sabe que él vive en la casa de su amo, ¿cierto que sí? Entonces él no quiere que al amo le pase nada malo, porque él dice: mi vida depende de mi amo. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir con esto? Que Israel es peor que un burro y que un buey. Eso es lo que está diciendo. Ni siquiera está diciendo que es igual. Lo que está diciendo es que es peor. Oiga, esto es terrible, porque está diciendo: hasta el buey y el asno saben quién es su señor y todo lo que le ha dado su señor, pero ustedes ni siquiera lo saben. Y no porque porque yo no lo sabía. No es eso, sino porque ellos lo quieren desconocer. Ellos son necios. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en necedad? Y la Biblia está llena de ejemplos de burros que fueron más inteligentes que los seres humanos. ¿Sí se ha dado cuenta? Hay burros que uno los ve siendo protagonistas de la historia porque se dejaron usar por el Señor. Entonces, es interesante todo esto. Espero que los que estén en la virtualidad estén tomando esto. Entonces, muchas veces nosotros fuimos más tercos que un burro. Esa es la conclusión a la que podemos llegar hoy.
¿Cuánto más necios necesitamos ser en este tiempo si Dios ya nos ha demostrado que todo es por Él y todo es para Él? Y el versículo termina diciendo: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Uy, esa frase es muy importante. Y es que muchos de nosotros no creemos que no necesitamos conocimiento para seguir a Dios, y sí lo necesitamos. Total. Cada vez que usted aprende algo de la palabra, eso lo lleva a usted a transformar su vida, ¿sí o no? Ellos, ¿qué era lo que desconocían? Las leyes de Moisés. No era que no las hubieran escuchado, sino que no las practicaban. No se instruían en la palabra de Dios, lamentablemente. Entonces ese pueblo, como dice Oseas, también en Oseas vamos a encontrar ese versículo: porque el pueblo pereció por falta de conocimiento. Es algo repetitivo. La falta de palabra nos lleva a perecer en nuestra relación con el Señor y en la relación con todas las demás cosas. Versículo número 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de mal, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Mire qué interesante. Si usted se da cuenta, es una palabra que está repitiéndose a cada momento. Ustedes tienen un montón de pecados, son pecadores, son pervertidos, O sea, lo que está queriendo decir es que ustedes están en un punto donde el pecado, están llenos ustedes de pecado por todos lados. ¿Sí se da cuenta? Y es interesante que dice: ustedes son los que provocaron esto, y provocaron en ira a Dios, al Santo de Israel. Y dice el problema, ¿sabe cuál fue el problema? Se volvieron atrás. Esa es la clave de ese versículo. ¿Cuántos de nosotros estamos volviendo atrás? Volver atrás no es porque yo decidí volver atrás, es porque yo dejé de seguir conociendo. Si se da cuenta que el versículo anterior tenía que ver porque ellos, ¿qué? Les faltaba, ¿qué? Conocimiento. Cuando usted deja de tener relación con Dios, de seguir leyendo la palabra, usted naturalmente va a volver atrás. Naturalmente va a volver atrás. Yo le pregunto, cuando usted ha fallado, cuando usted está tomando malas decisiones, ¿tiene que ver cuando usted dejó de leer la Biblia y cuando dejó de orar y dejó de congregarse? Sí, claro que sí, tiene que ver con eso. Hay algunos aspectos que se dan aun cuando somos muy entregados, porque somos seres humanos, claro que sí. Pero en este caso está diciendo que ellos llegaron a un punto que es conclusión. ¿Por causa de qué? De su falta de interés por Dios, de su falta de oración, de su falta de búsqueda por la presencia del Señor. Y hoy me preocupa que nosotros, Colombia y todas las naciones, nos estamos alejando de Dios. Necesitamos buscar al Señor. Esta generación necesita buscar de Dios. Mire, por ejemplo, este devocional. Yo digo que estos devocionales deberían tener muchas personas. ¿Por qué? Porque este es un tema importantísimo, bastante valioso. Entonces no hay que volver atrás, pero para no volver atrás necesito ser consciente de tener una buena relación con Dios. Versículo 5: porque querréis ser castigados aún, todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Mire, la pregunta que comienza diciendo ahí es: ¿por qué querréis ser castigados aún? Imagínese a una mamá que está corrigiendo a su hijo y le dijo: no haga esto, y vuelve y lo hace. No haga esto, y vuelve y lo hace. Y usted lo corrige, y 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 lo corrige. Y llega el momento que usted dice: ¿hasta cuándo más quiere que lo siga corrigiendo? ¿Sí se da cuenta? Eso es lo que está sucediendo acá. O sea, quiere decir que Dios viene tratando con ellos, pero a ellos no les importa. ¿Sí se da cuenta? O sea, le van sucediendo situaciones, Dios está tratando con ellos, están viendo que la situación está empeorando, que las cosas que ellos hacen están mal, están viendo que Dios los está dejando solos, y ellos no les importa. ¿Sí se da cuenta? Ellos van de peor en peor y dicen:
O sea, lo que Dios está diciéndoles es, venga, yo ya he tratado con ustedes, los he corregido, pero aún quieren más. O sea, está diciendo, es increíble que por todo lo que han tenido que pasar y aún no han entendido que yo les amo, que yo quiero restaurarles, que yo soy el Dios de ustedes. No quieren entenderlo. Por ahí hay refranes de eso, ¿no? Que cuando alguien quiere juguete, lo pide, ¿cierto? No lo digo porque yo he escuchado unos que suenan ahí bien raro, pero bueno, algo así. Lo que quiero decir con esto es que el pueblo de Israel no estaba siendo terco para con Dios. Y aunque le estaba doliendo, no le importaba. O sea, hay gente que aunque ve que las cosas no están bien y ve que todo le está costando, todo lo que tiene, no importa, yo me tiro de cabeza ahí. Y si me duele no me importa, y si me castiga, hay gente que dice, yo aprendo los golpes. Hay momentos donde nosotros no aprendemos a veces ni siquiera los golpes. Es que déjeme, yo aprendo los golpes. Esta gente no estaba aprendiendo y estaba entrando a un nivel mucho más fuerte del trato de Dios con ellos. Estaban entrando a una etapa más fuerte, porque dice que estaban llevando a enojar a Dios. Ahora ese enojar de Dios podía haberlos arrasado a todos, pero no lo hizo. Ya vamos a ver, interesante lo que sigue. Entonces, pero mire lo que dice, todavía si quieren revelar, toda cabeza está enferma. Diga así, póngase la mano en la cabeza, toda cabeza está enferma. La mía no, gracias a Dios tengo a Jesucristo que me limpia. Y dice, y todo corazón estaba como doliente. Lo que está queriendo decir ahí es que por causa del pecado, esta gente tenía ennublado su mente, no entendía lo que hacía, no sabía para dónde iba. Y también su corazón, cuando habla de corazón es su voluntad. Escuche eso. O sea, esta gente maltrataba, esta gente robaba. De hecho, vamos a encontrar capítulos más adelante donde se dan cuenta que Judá e Israel comenzaron a hacer algo, a aprovecharse de la gente, se olvidaron de las personas necesitadas, se olvidaron del mensaje, de la ley de Moisés, se olvidaron de todo. Y lo peor, ¿sabe qué es? Más adelante vamos a ver que ellos seguían haciendo las fiestas judías, los sacrificios, y seguían haciendo esto. Y entonces Dios le dice, ¿para qué hacen sacrificios? No tiene sentido. Si yo ya no soy su Dios, si ustedes, o sea, no me buscan, ¿qué sentido tiene un sacrificio? ¿Qué sentido tiene una fiesta? Dice, antes ustedes lo que hicieron con mis fiestas fue pervertirlas. Fuerte eso. Y es que nosotros podemos pervertir algo que estamos haciendo para Dios, pero sin Dios. ¿Sí se da cuenta? Yo a veces digo, por ejemplo, Semana Santa, y no estoy santificando la semana, no, todos los días son santos para el Señor, pero en Semana Santa la gente que lo utiliza para pensar en Dios o para ir a beber, a hacer otras cosas, a delinquir. Sí se da cuenta. Entonces tomamos algo que es con un propósito de pensar en Cristo, de pensar en su muerte, de su resurrección, y lo aprovechamos es para hacer nuestra propia fiesta. ¿Sí se da cuenta? Es un ejemplo que podríamos llevar de esa época a algo que actualmente la gente puede estar haciendo. Ahora no quiere decir que entonces yo guardo el Semana Santa y después sí a tirarme y a desordenarme. No, es solo un ejemplo que estoy dando. ¿Listo? Quiero que me entienda más o menos algo de lo que está viviendo el pueblo de Israel. Entonces dice que el corazón y la mente estaban podridos, estaban dolidos, estaban enfermos. Versículo número 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchada, podrida, llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Me encanta cómo Dios habla ahí. Oye, imagínense el cuerpo de una persona. Yo no sé si usted ha visto, por ejemplo, esos accidentes donde una persona se golpea todo el cuerpo, fractura de fractura de acá, fractura de esto, fractura de acá. Y usted no sé si ha visto en las películas que sale todo enyesado, parece una momia, ¿cierto? La persona ahí y todo así. Y hay gente que ha llegado a esos puntos, donde se ha partido muchas partes del cuerpo, donde se ha golpeado, donde ha tenido hematomas, y etcétera, etcétera. Entonces lo que está diciendo es, ustedes están enfermos
desde la planta de los pies hasta la punta de la cabeza. Todo en ustedes está enfermo. Lo que está queriendo decir ahí es que nada bueno hay en ustedes. ¿Sí se da cuenta? Oiga, sería bueno que dijeran, bueno, ustedes tienen cosas buenas y cosas malas. No, ustedes no tienen ni una sola cosa buena. Así de sencillo. Interesante eso. Pero aún en medio de eso, mira el corazón de Dios como les habla a ellos, que dice, no están curados, sus heridas no están vendadas, no tienen aceite para suavizar lo que están viviendo. O sea, Dios se interesa en cómo ellos están. ¿Sí se da cuenta? O sea, Dios, en vez de pensar y decir, van para peor, no, Él le dice, me interesa sanar sus heridas. Me interesa que ustedes están así y yo quisiera que ustedes estuvieran vendados, que ustedes estuvieran siendo curados, que ustedes estuvieran siendo ungidos para el propósito de suavizar sus heridas. Ahí, ese es el corazón de Dios. Y nosotros a veces no entendemos que aún lo más pecador y lo más vil, Dios quiere sanarlo. Ahí está Dios mostrando su corazón. Versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Lo que le dije, ellos están siendo atacados. El profeta Isaías estuvo en un tiempo donde estaban atacándolo, todas las naciones de alrededor estaban atacando a Israel. De hecho, llegaría a Siria y destruiría el reino del norte. Y Judá también le esperaba algo parecido, que ya después lo hablaremos. Pero lo que quiero decir es que ellos estaban constantemente siendo atacados. Era un tiempo de guerra muy fuerte lo que se estaba viviendo. Entonces dice que ellos estaban perdiendo terreno. O sea, Dios no permitió que ellos perdieran todo de un día al otro día. Fue algo que fue sucediendo. Cada vez que ellos se iban alejando, todo se iba perdiendo. Y Dios decía, no han entendido, están a punto de perderlo todo y siguen sin entender que yo quiero estar con ellos y que ellos necesitan estar conmigo. Versículo número 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. ¿Qué es todos esos ejemplos? Lo que está haciendo es un ejemplo de algo pequeño comparado con algo grande. ¿Qué es una enramada? Era un techito, muy bien. Un techito es sí, como un lugar para tener sombra, ¿no? ¿Recuerda? Esa enramada ellos lo utilizaban para orar y era un lugar pequeño para ellos meditar. Entonces él se hacía con las mismas del viñedo. Ellos mismos hacían que ellos se ramificaran arriba y se tapaba. ¿Cómo? Quedaba como un techito. Entonces dice, ustedes son como ese techito en medio de un viñedo. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen sombra ahí, pero están rodeados ¿de qué? De uvas, el viñedo, ¿no? Entonces hay muchas uvas. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen un espacio pequeño, pero ustedes están rodeados de uvas. Lo que quiere decir es, ustedes son como ese pedazo pequeño y están siendo rodeados. Y después vuelve a decir lo mismo. Ustedes son como una cabaña en medio de un campo de melones. Entonces él compara una cabañita y rodeada de un campo de melones. La pregunta es, ¿usted cómo cuida un campo de melones tan grande? Es lo que está queriendo decir. Y no solamente eso, sino que hace figura de que usted está rodeado. Lo que está hablando del viñedo, usted está rodeado. Lo que está hablando de los melones, usted está rodeado. Y termina diciendo lo que realmente es lo que significa. Como ciudad asolada. ¿Qué es una ciudad asolada? No es desolada. Desolada es otra palabra. ¿Asolada qué es? Asolada es rodeada. Eso es lo que significa asolada. Asolada es que no tienen salida. Están siendo conquistados. Entonces los tres ejemplos significan lo mismo. Están rodeados, rodeados, rodeados. Eso es lo que significa ese versículo.
Están rodeados por sus enemigos. Pero bueno, mal que nosotros estamos rodeados por el Señor. Amén. Y qué bueno que hoy estamos buscando del Señor, porque aunque nos rodeen los enemigos, como dijo David, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, eres escudo alrededor de mí, dijo David. David no tenía problemas por estar rodeado. El problema es que aquí estaban rodeados y estaban lejos de Dios. Ese es el problema. Versículo número 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué quiere decir? Que Dios los ama a tal punto que dice: no los he entregado por completo. Dice: he guardado un remanente pequeño. ¿Por qué? Porque no los quiero destruir. ¿Sí se da cuenta? Dijo: porque si estuviéramos, dice, si no lo hubiera hecho, ustedes hubieran terminado como Sodoma y Gomorra. ¿Cómo terminó Sodoma y Gomorra? Destruidos, quemados, no quedaron ni las casas, no quedó nada. Dijo: pero ustedes no han terminado así, porque yo he guardado un remanente pequeño. O sea, Dios, eso se llama misericordia. Dios pudo habernos quitado todo, pero a veces deja un remanente pequeño, la vida, para que reconozcamos que Él es Señor. A veces perdemos muchas cosas y Dios guarda la vida. ¿Qué fue lo que hizo con Job? ¿No fue eso? Puede quitarle todo lo que quiera, aunque Job no estaba mal con Dios, de lógico, eso dejó claro, pero no le quite la vida. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué pasó con la esposa de Oseas? Dijo: le voy a quitar todo, le voy a quitar sus zarcillos, le voy a quitar sus vestimentas y la voy a llevar al desierto. ¿Se acuerda? Y hablaré con ella. Y dice: y después de que ella salga de ahí, le devolveré sus viñas, le devolveré todo. Ah, eso se llama misericordia. La esposa de Oseas, que era Gomer, que tipifica al ser humano, se aleja de Dios, no desea nada con Dios, pero Dios aún así lo atrae. Y los lazos de amor de Dios no quiere decir que Dios no utilice cosas duras para atraernos. Los lazos de amor quiere decir que tiene misericordia. A veces pensamos que los lazos de amor son, tocarnos con delicadeza. No, los lazos de amor es desear lo mejor para usted, aunque para querer lo mejor para ti necesites ser corregido, exhortado y a veces aún castigado. Entonces lo que Dios está mostrando aquí es su misericordia. Dijo: ustedes podrían estar como Sodoma y Gomorra, solo en cenizas, pero yo he guardado un remanente. Yo he dejado un pequeño remanente, porque yo no quiero que ustedes desaparezcan. Ahora, ¿quiénes son los que están atacando? Los imperios alrededor. Dios está permitiendo que suceda esto para que ellos se den cuenta que abandonaron al Señor. El versículo 10 hasta el versículo 15 lo vamos a leer seguido, porque ahí vamos a terminar. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová y escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra. Lo que está diciendo es que lo sigue comparando con ellos, sigue comparándolos con ellos. Y dice, y le está hablando a las autoridades, porque las autoridades no estaban ayudando, las autoridades estaban empeorando las cosas. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabridos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Aquí vamos a tener una situación bastante complicada, y es que a Dios le gustan los sacrificios, sí o no. Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué Dios dice que a Él no le agradan los sacrificios ahorita? ¿Es solo por ese momento, o es que realmente el tema de los sacrificios es algo que quería Dios? Yo le pregunto, si Dios ama a su creación, Él ama que sus animales sean asesinados por causa del pecado del ser humano. Yo lo voy a poner a pensar, pero este tema lo vamos a tocar el domingo, acerca de los sacrificios. ¿Será que Dios sí quería sacrificios? Pero pastor, ¿Dios también los pidió? Sí,
Los pidió porque la justicia y el castigo de Dios tenía que caer sobre algo. Porque Él es justo y el castigo tiene que caer, y el castigo era la muerte. Entonces, ¿qué simboliza el sacrificio? Eso lo vamos a hablar el domingo. No me lo puedo dañar hoy. O lo vemos el próximo martes en el próximo devocional. Entonces las personas que están en la virtual dirán: ay, pero pastor, ¿cómo va a omitir ese dato? No, pues si quiere, lea Hebreos. En Hebreos habla del sacrificio. Léalo y usted puede irse adelantando, donde habla del perfecto sacrificio que es Jesucristo. De eso vamos a hablar el domingo. De hecho, David en algún momento dijo: porque tú ya no quieres sacrificios, tú no quieres sacrificios, lo que tú quieres es obediencia. Y le voy adelantando un poquito del tema. La gente de esta época no seguía a Dios, pero se quedaron con los sacrificios. O sea, les gustaba entregar animales, matar animales, pero sin tener a Dios en el corazón. Eso no tiene sentido. ¿Cuál era el fin del sacrificio? ¿Seguros? ¿O era que el hombre entendiera lo que costaba lo que él hizo? ¿Sí se da cuenta? Pero nunca el hombre tuvo un cambio de pensamiento por los sacrificios. El único sacrificio que cambió la mente y el corazón del ser humano se llama Cristo Jesús. ¿Por qué antes tantos sacrificios y ahora ya no hay ninguno? Solo el de Jesús. Porque esos eran un ejemplo pequeño de lo que era el sacrificio de Jesús. Era un sacrificio que no era igual que el de Jesús. Si usted necesita, por ejemplo, hoy usted compra un artículo que mañana se le daña, es un artículo que de poca calidad. Ellos necesitaban sacrificios todas las semanas. No era tan bueno. Pero cuando viene Cristo, demuestra el sacrificio perfecto. No necesitamos estar adquiriendo más sacrificios. Ya tenemos un sacrificio bueno y perfecto. Eso es maravilloso. Qué bueno que estamos en esta época y no en esa época. Y en esa época entonces estaban mate y degolla animales y degolla animales y degolla animales sin tener un cambio de mentalidad. Entonces era pura matazón, 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 matazón. Imagínese eso. Entonces Dios llega a un momento donde les dice: hey, yo vine a pedirle animales muertos o les vine a pedir su corazón. ¿Sí se da cuenta? Y eso es lo que vamos a hablar el domingo. Dios viene por nuestro corazón y no por nuestros sacrificios. Ese es el tema del domingo, pero el domingo lo vamos a hablar bien. Entonces, aquí Dios les está demandando algo. ¿Es que acaso yo quiero sus sacrificios? ¿Es que acaso esto se trata de que usted mate y mate y mate y su corazón esté lejos de mí? No, eso no es el propósito. Versículo número 12. Versículo número 13. No me traigas más vanas ofrendas, y el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Mire, quiere decir que Dios ya no puede soportarlo más. No porque se cansó, pobrecito. No, hijo, no quiero verlos más así. Y dice: no puedo soportar más verlos de esa situación. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y es lo que les hablaba al principio. ¿Cuántos de nosotros volvimos abominación una fiesta? ¿Sí se da cuenta? Hasta un culto se puede volver abominable cuando no está Cristo y no es exaltado Dios. ¿Sí se da cuenta de eso? Hoy me preocupa porque hay cultos donde ya no se habla de Jesús, donde el centro del culto es la diversión. Y no es porque Dios no quiera que nos divirtamos, sí, pero debemos divertirnos en la verdad de lo que es Cristo. Y me preocupa eso, porque hoy vamos por un show y no estoy en contra de hacer cosas excelentes. Para mí la iglesia debe tener obras de teatro, música excelente. Yo digo que sí, pero nunca puede desvirtuar el mensaje. Jamás. El mensaje no puede ser cambiado, jamás. Lamentablemente ellos tenían las fiestas y llegaba la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de reconocer que Jesús nos sacó de la esclavitud de egipcia. ¿Y qué se colocaban a hacer? Robar, matar, destruir, hacer esto, maltratar, aprovecharse. Entonces no era una fiesta solemne, no era una fiesta para Dios, era una fiesta que ellos, dejamos de trabajar y dejamos de hacer esto
para hacer lo que nosotros querramos. No, dañaron todo lo que estaban haciendo para Dios. En vez de utilizarlo para buscar a Dios, lo estaban haciendo para lo malo. Y dice, versículo 14: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportar sus fiestas, que tienen mi nombre, pero no actúan para mí. Como les dije, Semana Santa, pero no actuamos para Él, ¿sí? Ahora no estoy diciéndole, vuelvo y repito, no lo tome como que Semana Santa es una mejor semana que la otra semana. No, todas las semanas son para el Señor. En todas las semanas debemos pensar en Cristo. Versículo 15: cuando extendías vuestras manos, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y terminamos de esa manera. Dios está diciéndoles, no porque no quiere escuchar las oraciones, Él quiere escuchar las oraciones, pero Él no las atiende. ¿Por qué? Porque ellos no las están haciendo para Dios. Yo le pregunto, a alguien que ora y sigue haciendo lo malo, ¿a quién le está orando? ¿Sí se da cuenta? Alguien que ora pero no le interesa a Dios, ¿a qué le está orando? Y aquí podemos llegar a una pregunta importante. ¿Habrá gente que pueda decir que adora a Dios, pero ese no es Dios? Hay gente que dice, uy, yo amo a Jesucristo, pero ese no es Jesucristo, aunque digan que es Jesucristo. Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque, escuche, hay gente que yo he escuchado que dice, es que yo amo tanto a Cristo, murió por mí y todo, pero no es capaz de seguirle, no es capaz de buscarle, no es capaz de perdonar, no es capaz de nada. La pregunta es, entonces, ¿quién es Jesús? Porque tal vez usted le puso título de Jesús a alguien que no es Jesús. Porque Jesús no está a favor de tus odios, rencores, rabietas y todo lo demás. Entonces hay veces que nosotros decimos, ay, que Jesús quiere esto. ¿Seguro que ese es Jesús? ¿Seguro que ese Dios del que me está hablando, ese es Dios? Porque pareciera que no lo es. Entonces le ponemos el título de Dios a algo que no es Dios. Le ponemos el título de Jesús a ciertos comportamientos o a ciertas cosas que pensamos que podemos hacer, pero ese no es Jesús. No está Jesús en ese escenario. Entonces deberíamos pensar muy bien hoy en este inicio de estos devocionales, realmente qué es lo que Dios quiere para nosotros. Isaías entonces está revelándole al pueblo la realidad de lo que ellos son. Diga conmigo, Dios quiere revelar quiénes somos nosotros, pero también Dios quiere revelarse quién es Él. Entonces, ¿cómo le pondríamos de título a esta primer parte de lo que ya trabajamos? Ese sería el título: ¿quiénes somos nosotros y quién es Dios? Ese es el título fácil. Si usted le va a poner título a esos 15 versículos que acabamos de leer, es ¿quién es el hombre y quién es Dios? ¿Qué conclusiones llegaríamos entonces? Me gustaría escuchar sus conclusiones de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Ahora, lleguemos a las conclusiones para cerrar este devocional. Cada martes devocional vamos a llegar a las conclusiones. ¿Qué conclusiones usted saca de estos 15 versículos? ¿Qué conclusiones sacamos en esta mañana? Los de los que están en la virtualidad, ¿qué conclusiones sacamos? Comencemos por el ser humano. ¿Qué conclusiones sacamos del ser humano? Que por naturaleza somos ¿qué? Desobedientes. Y eso lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, que por naturaleza somos hijos de ira, somos desobedientes. ¿Qué más vemos del hombre? Desobediencia. ¿Qué más? Maldad. ¿Y en dónde estaba esa maldad? En el corazón. Testarudos. Esa palabra tiene que ver mucho con los 15 versículos que dijimos. ¿Qué es alguien testarudo? ¿Qué es alguien terco?
Esas palabras tienen algo importante. ¿Qué son? ¿Qué es alguien terco? Ajá. Entonces, para ser alguien terco es alguien que sabe lo que tiene que hacer, pero uno no hace, lo hace a otra manera. Entonces, cuando hablamos de la terquedad de este pueblo, estamos diciendo algo claro. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero no lo querían hacer. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. No es que ellos no supieran qué tenían que hacer. Ellos sabían qué tenían que hacer, porque aún hacían las fiestas. ¿Sí se da cuenta? Hacían las fiestas, hacían sacrificios, hacían de todo, pero no lo hacían como Dios se los pidió. Eso se llama ser terco. Eso se llama ser necio. Eso se llama ser desobediente. Eran obstinados por hacer su voluntad en contra de la de Dios. Por aquí en la virtualidad, que no entendían muy bien. La doctora Audrey, también es verdad, la gente no entendía y no quería entender. Desagradecidos, muy bien, también. Exacto. Recuerde muy bien el versículo 3, yo creo que eso se lo tiene que llevar grabado en su vida. No reconocían que tenían amo ni quién les había dado todo. Eso es ser un ingrato. O sea que eran peores que ¿qué? Que bueyes y que los asnos. Ese versículo para mí es muy importante, porque la realidad es que a veces nosotros nos creemos la última Coca-Cola del desierto, y es que yo sé mucho, pastor, y es que yo sé muy... Sí, miren, estos días pensaba algo. Hubo un familiar que alguna vez me dijo, es que lo más importante es la inteligencia. Si tenemos inteligencia, esta vida la llevamos productiva. Yo he visto a gente muy inteligente quitarse la vida. Yo he visto a gente muy inteligente destruir personas. Yo he visto a gente muy inteligente que está haciendo delinquiendo. Entonces la inteligencia no me cambia. Así de sencillo. ¿Sí se da cuenta? Es fuerte esto. Necesitamos tener una relación con Dios y la disposición a menguar, a humillarnos para reconocer que Él es el dueño, que Él es mi Señor y que Él es el dueño de todas las cosas. Ahora, ya dijimos que era el hombre, ya llegamos a una conclusión. Ahora la conclusión de Dios. Viendo cómo es el hombre, ¿qué concluimos de Dios en estos 15 versículos? ¿Qué concluimos? Se entristeció el corazón de Dios. ¿Qué más? Que Dios tiene misericordia. Digo, ustedes podían haber sido como Sodoma y Gomorra, ya estar en esa posición, pero he guardado un remanente. Y después lo sigue llamando Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque, venga, yo les he guardado, pero si siguen igual, ustedes les espera el mismo final, porque ustedes lo quieren, porque ustedes quieren ir allá. Pero vemos la que misericordia. ¿Qué más vemos? El amor de Dios. Cuando ve y muestra al pueblo que está herido de la cabeza hasta los pies, ¿qué es lo que le dice? Y no estás siendo curado, no estás vendado, no te han echado aceite en tus heridas. ¿No está preocupando por el pueblo? Le pregunto. Ajá, exacto, el amor de Dios por su pueblo. ¿Qué otra palabra diría? Falta una. ¿Cómo? ¿Qué otra conclusión llegaríamos de Dios en esos 15 versículos? Tengo como una alergia. Hay algo. ¿Por qué Dios no? Ya, váyanse. ¿Por qué Dios sigue manteniéndose? Eso se llama algo. Que Dios es fiel. Fiel. Vemos la infidelidad del hombre comparada con la fidelidad de Dios. Y el próximo martes esto se pone increíble, porque vamos a hablar ya después del versículo número 15. Vamos a hablar después del versículo número 15 y nos vamos a llevar una información importante. Comienza a hablar de restauración. El próximo martes, entonces, ¿de qué vamos a hablar? De restauración. Un Dios fiel
quiere restaurar a un pueblo que no quiere nada con él. ¿Sí se da cuenta? Están a punto de ser destruidos y aún así no quieren nada, pero Dios sigue manteniéndose siendo fiel. Y Él es fiel con cada uno de nosotros. La conclusión entonces de los primeros 15 versículos de Isaías es: ¿quién es Dios aun cuando el hombre no quiere nada con Dios? Y algo nos faltó también de Dios, que se nos pasó, y es importante dejarlo claro. Una conclusión de quién es Dios: también Dios es el que dictamina juicios. Eso no se nos puede olvidar. Sí, misericordioso, amoroso, todo eso, pero también Él es un Dios de juicios. Él puede dictaminar juicios. Y estaba dictaminando juicios para el pueblo de Israel. Pero eran juicios ¿para qué? ¿Por qué Dios estaba tratando con ellos? Para que ellos volvieran a Dios. Esa sería la conclusión de todo este primeros 15 versículos. Mire todo lo que aprendimos en solo 15 versículos, ¿cierto que sí? Y tal vez hoy usted se sienta como ese ciudad asolada, en esa cabaña rodeada de melones, en ese enramada rodeada de viñedos. Pero yo le digo una cosa: con Dios estamos seguros. Con Dios estamos seguros. Yo le invito mañana, miércoles a las 6, vamos a estar hablando de aquel momento donde dice David: muchos enemigos, mis enemigos se han multiplicado. Y dicen: para mí, para él no hay salvación. Ese es el Salmo número 4, de eso vamos a hablar mañana. Lo invito, va a ser un tiempo bonito. Y quiero entonces concluir con todos los que están ahí. Vamos a tener responsabilidad con estos devocionales. El próximo martes, los versículos que nos hacen falta para terminar este capítulo número 1 de Isaías. ¿Cuántos aprendimos algo importante? Mucho. Si usted sacó claro algo de que usted por naturaleza, su naturaleza lo lleva lejos de Dios, me voy bien servido. Me voy feliz. Pero también que usted lleve los atributos de Dios y el carácter de Dios, yo quedo feliz. Vamos a orar entonces en esta preciosa mañana que Dios nos regala. Comparta este devocional con otras personas y tengamos el hábito de estudiar el libro del profeta Isaías, mostrando la realidad del hombre, pero también la realidad de quién es Dios y de los planes que Dios quiere para el ser humano. Señor, te damos gracias, Padre, por este espacio tan enriquecedor, de tanta bendición que nos has dado. Espíritu Santo, queremos irnos a nuestros hogares y a nuestras casas, pero colocando en práctica esto, Señor. Yo no quiero ser como un asno, ni aún peor que eso. Yo no quiero ser necio, porque a veces lo hemos sido, Señor. A veces hemos tratado de controlar las cosas como si yo fuera Dios. En ocasiones tratamos de decir: esta es mi casa, este es mi carro, esta es mi ciudad. No, esto es de Dios. Yo simplemente soy alguien que se beneficia de todo lo que Dios le ha dado, y soy administrador, pero yo ni siquiera soy dueño de todo esto. El pueblo de Israel se adueñó de todo, se adueñó de las cosas que Dios le dio, se adueñó de todo y le dio un significado pervertido, un significado totalmente contrario a lo que Dios quería. Te pedimos perdón, Señor, porque esto no solamente es el reflejo de lo que fue en esa época, también este texto habla de lo que hoy somos. Muchas veces somos desobedientes, obstinados, malagradecidos, pero aún Dios nos ama y aún Dios quiere un plan para con nosotros. Tal vez en tu casa, tus hijos, tus familiares hablan mal de Dios y uno a veces dice: pero ¿por qué no se dan cuenta todo lo que Dios nos ha hecho, lo que Dios nos ha dado? Jesucristo murió por nosotros. El pecado ha nublado nuestra mente y el corazón. El ser humano bajo el pecado está herido desde la cabeza hasta los pies. No hay nada bueno en un hombre separado de Dios, porque no sabe qué es lo bueno que agrada a Dios. Te pedimos, Señor, en esta mañana que seas tú, Padre Celestial, hablando a nuestro corazón
y que este devocional comience a quitar en nosotros cosas que estaban, Señor, ahí en nuestra mente y en nuestro corazón, que tienen que ser quitadas. El Señor dice: yo quiero sanarte, yo quiero vendarte, yo quiero poner aceite en tus heridas, pero tú te quieres dejar. O vamos a ser tan necios como el pueblo de Israel en esa época, que decía: ¿aún todavía quieres ser castigado? ¿Aún todavía quieres pasar por esto? Ellos venían por una posición donde Dios ya estaba trayendo juicios, ya estaba trayendo corrección, y les dice: ¿todavía quieren más? ¿Todavía quieren más? Y yo quiero cada día tener la misericordia de Dios, pero lo que Dios quiere tratar en nosotros es necesario que lo trate. Lo que Dios quiere tratar con nosotros, que Dios lo trate. Y sé que cuando Él vaya a tratarnos, nos tratará con misericordia, con amor, porque Él nunca deja de ser un Dios de amor y misericordia, aun cuando nos tiene que corregir. Y si es necesario corregir, Señor, corrígenos. Estamos dispuestos a ser corregidos. Queremos escuchar tu voz, Señor, en esta mañana. No permitas que caigamos a un estado peor que ni el de los animales. Aún los animales reconocen a su amo, reconocen lo que sus amos le dan. Y a veces nosotros somos tan testarudos que pensamos que nosotros mismos nos proveemos, que nosotros mismos somos seguridad, que nosotros mismos somos los que nos damos todo y que estamos bien. No, estamos muy mal. Perdónanos porque en algún momento tal vez tomamos lo de Dios y también lo pervertimos. ¿Cuántas veces pervertimos la relación con Dios diciendo: es que Dios quiere darme lo que a mí me gusta y lo que yo quiera y lo que yo le pida, así vaya en contra de Dios, Él me lo tiene que dar? No, estás pervirtiendo tu oración. No sabes orar. Hoy yo te invito a que aprendas a orar, a que aprendamos a buscar a Dios, a que aprendamos a vivir para Dios. Y hoy, en el nombre de Jesús, que esta palabra nos quede grabada en el corazón y se cumpla y sea vida para cada uno de nosotros. Nos arrepentimos, Señor, y queremos, Señor, que este año que vamos a estudiar Isaías sea un tiempo donde el corazón esté dispuesto a rendirse a ti. La palabra dice: ¿por qué me das tantos sacrificios y no entienden? Son abominables sus sacrificios. Aquí nosotros no podemos sorprender a Dios con lo que hacemos. Aquí lo que Dios quiere es nuestro corazón. Y hoy, en el nombre de Jesús, disponemos nuestro corazón, tal vez enfermo, herido, para que tú lo sanes y nos enseñes. Este pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros no queremos perecer por eso. Tenemos que tener revelación, entendimiento, vida y conocimiento de quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hoy sabemos quiénes somos nosotros, nuestra humanidad pecadora, pero también reconocemos quién es Dios, el que restaura, el que ama, el que levanta y el que corrige. Y en medio de todo, Dios, tú eres lo que quiero. Tú eres todo lo que necesitamos. Gracias, Señor. Salimos a nuestros trabajos y a nuestros quehaceres en esta mañana, bendecidos por tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor.